Son las 8 de la mañana ya con 19 minutos. Vamos a conversar con nuestra querida compañera y amiga Rebeca Mendoza Jasey, que está con nosotros. Rebeca, ¿cómo te encuentras? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Marco. Buenos días, Alfredo. Buenos días al teleauditorio y a los Radio Escucha. Gracias, como siempre, por la invitación. ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy, mi estimada Vamos Rebeca? a hablar de la inteligencia desde el punto de vista genéticamente hablando, es decir, 100% neurociencia, y que es muy importante tratar el tema para nosotros los adictólogos. Porque cuando llega un paciente, cuando llega la familia, es fundamental ingresar al historial de dependencia, si es que lo hay, y resolver la problemática desde origen, desde el mal de raíz. Y parece increíble, pero tiene que ver muchísimo la genética. Entonces, ¿La genética para la predisposición a una adicción? Así es, así es. Y es de lo que vamos a hablar hoy, de la inteligencia, que obviamente va asociado con el tema de la voluntad, o inclusive en el medio de adicciones es muy común decir que cuando un paciente no puede dejar de consumir es porque no tiene carácter. Y al final de cuentas es un tema de voluntad. Y de ahí la insistencia que una servidora ha hecho mucho hincapié, que el 50% de una rehabilitación está en el profesional, pero el otro 50% está definitivamente en el paciente. Y la ciencia nos dice que, o la evidencia científica más bien nos dice que puede haber recaídas, pero no nos dice cuántas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la inteligencia desde el punto de vista genéticamente hablando. Y bueno, se sabe desde 1984, es decir, hay estudios, hay evidencia científica. Esto obviamente, el autor de todo este material es un alemán. Pero en Estados Unidos, los estadounidenses han estado investigando, han estado obviamente reforzando lo que este alemán desde 1984 ha descubierto en cuanto al tema de la genética. Y en el tenor de la inteligencia, muchos años se creyó y muchos años se decía que la inteligencia se debía al papá y las emociones a la mamá. Y oh sorpresa, de 1984 a la fecha, hoy sabemos que la inteligencia genéticamente la aporta la madre y el tema de las emociones la aporta el padre. Es decir, a través de los cromosomas, y en concreto estamos hablando del cromosoma X. En la mujer hay 2X, en el caballero hay X y Y. Y el cromosoma más fuerte es el X. Entonces, la inteligencia siempre va a estar genéticamente transmitido por el cromosoma X. Sin embargo, los cromosomas, dependiendo quién los aporte, si la mamá o el papá, se van a comportar de manera diferente a la hora de heredarlos. En el caso de la mamá, cuando aporta el cromosoma X, siempre se va a ir a la corteza cerebral. Y en la corteza cerebral es en lo que fundamentamos, o es en lo que tiene que ver siempre la inteligencia. En el caso del papá, cuando el papá aporta el cromosoma X, este siempre se va a ir al sistema límbico. Y en el sistema límbico se desarrolla o tiene que ver en el cerebro lo que son las emociones, el estado de ánimo y la intuición. Entonces, mentira que las emociones son transmitidas emocionalmente. Bueno, las emociones son transmitidas genéticamente por la madre. No es cierto. Esto es a través del padre, y en el caso de la inteligencia a través de la madre. Ahora bien, solo el 60% se hereda genéticamente la inteligencia. ¿De dónde sale el otro 40% en ese bebé, en ese niño? Bueno, ese 40% intervienen factores personales, sociales y familiares. Esto es muy importante hacer hincapié. Y también, entonces, de ahí que tengamos que desprender la definición de temperamento y de carácter. Y lo que hoy sabemos del temperamento es que el temperamento es el conjunto de inclinaciones íntimas que son productos de la constitución fisiológica del ser humano. Es decir, efectivamente, el temperamento lo traes inerte. El temperamento, obviamente, lo transmites genéticamente. Pero aquí la importancia de especificar que es cierto que entre el 20 y el 60% se va a heredar genéticamente el temperamento, pero no hay un patrón clave, genéticamente hablando,
que nos dé la evidencia científica para determinar que el carácter se hereda. Fíjate qué interesante. El temperamento sí, el carácter no. Y entonces, ¿cómo se forja el carácter? Bueno, el carácter es el conjunto de disposiciones psicológicas que emanan del temperamento. Y entonces, ¿qué es lo que forja el carácter? El carácter lo va a forjar la educación, la voluntad, el trabajo y sobre todo los hábitos. Por eso nosotros, los adictólogos, en escuela para padres o cuando impartimos algún curso, un taller de prevención de consumo de sustancias, hacemos mucho hincapié que lo que no enseñemos a nuestros hijos entre los 8 y 12 años va a ser muy difícil y casi complicado que en la adolescencia queramos educarlos. De ahí los hijos ingobernables. Un hijo ingobernable obviamente es un foco rojo para consumo de sustancia en cualquier momento de la edad de ese niño, adolescente, y por qué no decirlo, a padecer una o varias adicciones. La reflexión el día de hoy va encaminada a que los factores de protección tienen que aterrizarse a muy temprana edad. ¿Y qué es muy temprana edad? Bueno, en una opinión muy personal, sugiero que a partir desde el segundo o tercer año de kinder. Estos factores de protección, y uno de ellos obviamente es la información, la educación, la asesoría. En la medida que nosotros fomentemos hábitos en nuestros hijos, esto va a ayudar a que ellos entiendan que efectivamente las drogas siempre van a estar inmersas en nuestra sociedad, en nuestro mundo, pero la importancia de por qué, por ejemplo, no consumir alcohol antes de los 18 años. ¿Por qué no embriagarte cada vez que bebas? ¿Por qué no fumar y por qué no consumir sustancias ilegales a cualquier edad? Muy interesante, como siempre. Así es un tema de salud mental, de adicciones, y repito, es muy importante para nosotros, los adictólogos, hablar de neurociencia para podernos ir al tema de raíz y sobre todo entender, no justificar el historial de dependencia de consumo en una familia. Yo he escuchado, o leído, mejor dicho, en algún momento que las personas inteligentes, no, lo habías dicho tú, las personas inteligentes tienen cierta tendencia a las adicciones, o no sé si lo estoy tergiversando. Si me haces la acotación, por favor. Sí, lo que he visto en una opinión muy personal, en 12 años de estar inmersa en el tema de prevención y tratamiento de adicciones, es que los adictos en particular son mentes muy brillantes y emocionalmente están por el piso. Incluso esto también lo arroja la evidencia científica. La evidencia científica hace ver que personas muy brillantes en la sociedad, en la historia de nuestro planeta, han sido personas sujetas a consumo, abuso de sustancias y, por qué no decirlo, a padecer una o varias adicciones. Que finalmente esta cuestión de, por todo lo que nos cuentas, esta cuestión de las adicciones tiene una serie de factores que tienen que ser tratados de manera, parece que hasta por diferentes profesionales, ¿no? Multidisciplinaria. Así es, Alfredo. El tema de prevención y tratamiento de adicciones hoy se trata a través de un equipo multidisciplinario para dar atención integral. Mentira que solo la libramos con el psicólogo. Necesitamos al médico, necesitamos al nutriólogo y médico un especialista. Un especialista me estoy refiriendo al neurólogo, al psiquiatra. Lo ideal, pues un neuropsiquiatra. Pero si es complicado llegar a un psiquiatra, ahora imagínate a un neuropsiquiatra. También es importante allegarnos de actividades artísticas, culturales, deportivas, porque yo estoy convencida también que una persona, cuando no se activa físicamente, cuando no se siente útil, cuando no desarrolla actividades encaminadas al tema del voluntariado, no alimenta la parte humana, no alimenta la parte espiritual, y de ahí que también justificando que a través del aburrimiento pues se enganche fácilmente al consumo, abuso de sustancias o, por qué no decirlo, a una o varias adicciones. Y que es sumamente difícil, entonces me imagino que una persona por sí sola enfrenta una adicción. Así es, está ¿Es muy comprobado. complejo hacerlo por sí solo? Solamente en el caso del tabaco, es decir, los adictos al cigarro, está comprobado que el 2% lo puede hacer de manera voluntaria. Pero está canijo, ¿verdad? Dar con ese 2%. El 98% de los fumadores se tienen que someter a un apoyo, a una ayuda profesional. En el tema del alcohol y drogas ilegales,
repito, y tiene que ver con la inteligencia, de ahí que también se utilice la frase de una persona que se alcoholiza, una persona que se droga no es inteligente, una persona que fuma no es inteligente. Claro, porque hoy sabemos los daños que causa el tabaquismo, hoy sabemos qué pasa cada vez que te embriagas, estás fomentando la dependencia, y hoy sabemos los daños a la salud de las drogas ilegales. Entonces, no es inteligente el que tú te estés suicidando, por así decirlo, en abusar, por ejemplo, del alcohol, en hacer uso de las sustancias ilícitas y en fumar cuando sabemos que la única causa prevenible en el mundo de muerte es dejar de fumar o bien no fumar. Entonces, esto es un problema para nosotros y por eso la importancia de reeducar al cerebro, sobre todo en los adultos, para que aquellos que creían o pensaban que sabían que estaba bien, pues hoy en día la evidencia científica nos arroja resultados diferentes. Como siempre, muy interesante, Rebeca. Muchas gracias. Al contrario. Nos vemos la próxima semana. Sí, nos vemos la próxima martes. semana. Vamos a hablar del abuso psicológico narcisista. Perfecto. Muchas gracias. Pausa y regresamos con más.